Saludos, gente. Estaremos hablando sobre noticias relevantes de la religión y su agenda internacional. La comunidad musulmana en Francia ha experimentado un aumento en la islamofobia en los últimos años. Los ataques terroristas perpetrados en el nombre de Islam han generado un clima de miedo, desconfianza en los feligreses, ha llegado a una mayor violencia, control sobre las comunidades musulmanas, ha producido varios casos de discriminación y violencia entre los mismos musulmanes. La Iglesia Católica en América Latina enfrenta una serie de desafíos: pérdida de fieles, la secularización, surgimiento de nuevas religiones, movimientos espirituales han llevado a la disminución del número de católicos practicantes en muchos países de latinoamericanos, abusos sexuales. Los casos de sacerdotes que han causado una profunda crisis de credibilidad por el abuso sexual en la iglesia han llevado a una disminución de la confianza en sus fieles. Desigualdad social. La Iglesia Católica se ha visto criticada por no haber hecho lo suficiente para intervenir o abordar los problemas de la desigualdad social, pobreza, entre otros asuntos sociopolíticos en los diferentes lugares de América Latina. Teología de la liberación. Fue movimiento importante en la década de 1960-1970. Su influencia ha disminuido en los últimos años. Sus ideas siguen siendo relevantes para muchos católicos latinoamericanos. Antisemitismo en Europa. Situación de los judíos en Israel, territorios palestinos. El antisemitismo sigue siendo un problema en muchas partes de Europa a pesar de los esfuerzos para combatirlo. Ataques en las sinagogas, los grafitis antisemitas, discursos de odio son ejemplos de ese fenómeno. El conflicto israelí-palestino ha generado un clima de tensión, violencia que afecta a ambos pueblos, incluidos los judíos. Los ataques terroristas contra los civiles israelíes, la ocupación de los territorios palestinos son una fuente constante de conflicto por intentar resolver. La ciencia y el conocimiento basado en una observación, experimentación, profundiza en ofrecer un marco conceptual para entender las diferencias entre el ateísmo y el agnosticismo. El ateísmo es un punto que define la ausencia de la creencia de un dios o deidades. Los ateos no encuentran evidencia empírica suficiente para respaldar el que existió un creador o un poder superior que intervenga en el universo. Entonces su postura se basa en un método científico que busca explicaciones naturales o realistas a los fenómenos que hay en el mundo. Los agnósticos, por su parte, sostienen la existencia o no de un dios o deidades en cuestión desconocida
con una posible inconocible. No niegan ni tampoco afirman la existencia de una deidad, simplemente se mantienen neurales ante esta postura. Evidencia. Ambos comparten el rechazo a las afirmaciones religiosas, ya que no son respaldadas o colaboradas como un hecho o evidencia empírica. Los agnósticos pueden ser abiertos a posibilidades del futuro, que se descubra nuevas información y de esta manera pues están abiertos a cualquier cambio. Los ateos suelen enfocarse en algunas teologías de explicaciones religiosas en la importante algunos acontecimientos que ocurrieron en la historia humana y de eso pues las explicaciones de algunas religiones, pero siempre buscan la evidencia científica, mientras que la religión pues le da un sentido a la humanidad pues con respuestas de misterio que no siempre son las adecuadas al propósito de lo que es la vida. Las religiones se respetan las culturas, se respetan las poblaciones internacional y su agenda global, pero deben entender que la importancia de lo que es tener la evidencia, de lo que es natural, de lo que es el desempeño en hechos, pues reales, son también importantes en la guianza y en la manera de poder tomar mejores decisiones. Tenemos que vivir en el tiempo existente que nos toca y no estar en experimentaciones de misterios sin concluir y que no se pueden explicar. Entonces, eh, la relación de la ciencia con toda esa historia humana, asumirlo, el bienestar general para todos. Enfócate, hagámoslo. Suscríbete, dame un me gusta y comenta conmigo.